Muy bien, colegas, continuemos. Primero, lo que debemos tomar en cuenta y considerar al momento de ingresar a lo que es el campo de el ruido ocupacional es conocer ciertas características relacionadas a este concepto, ¿ok? Lo primero que tenemos que conocer es el sonido. Todo ruido proviene inicialmente de el sonido. El sonido es una vibración del aire que se propaga en forma de ondas de presión. No es algo tangiblemente visible, ¿ya? Es una variación energética que tenemos en el ambiente que mediante la vibración del aire nosotros podemos llegar a percibir esto, ¿no? El sonido se mide bajo una unidad de medida denominada decibelios, que por sus siglas es una D minúscula y una B mayúscula, ¿ok? El decibelio es una unidad adimensional, significa que no tiene una forma de dimensionar ni de medir. Es una unidad adimensional logarítmica que se expresa o que logra expresar 20 veces el logaritmo decimal de la diferencia de dos niveles de intensidad de percepción sonora. Y eso vamos a explicar un poquito en qué consiste porque parece un poco de chino. El decibelio, al ser una unidad que expresa 20 veces el logaritmo de la diferencia de dos niveles de intensidad de percepción sonora, se refiere a lo que es la fórmula que tenemos en la parte superior. ¿Ok? En la parte superior nosotros encontramos el concepto o la palabra denominada LP aquí al inicio. Esto significa nivel de presión sonora. Ese es el nivel de presión sonora, es ese nivel que nosotros vamos a buscar obtener, que vamos a llegar a calcular para ver y observar si realmente nuestros trabajadores están siendo sometidos a un nivel de ruido que está dentro de los parámetros establecidos por norma. ¿Ok? Este nivel de presión sonora equivale a 20 veces el logaritmo de la presión sonora eficaz, es decir, la presión sonora conocida, lo que nosotros vamos a lograr determinar sobre la presión de referencia, que en este caso es 20 micropascales. ¿Qué es esta presión de 20 micropascales? Es la presión sonora de referencia, ¿ya? Que técnicamente es el valor definido bajo un cálculo matemático que define el valor del umbral de la audición humana. Entonces, bajo este valor de umbral de audición humana, se realiza todo el análisis y el manejo correspondiente a lo que son los cálculos de ruido ocupacional. ¿Ok? Hay algunos conceptos más que podríamos manejar. Por ejemplo, ¿por qué manejamos logaritmos? ¿Por qué se manejan variabilidades de escalas logarítmicas y no logaritmos naturales? Porque básicamente la valoración de la presión, al ser variaciones, al generar una variación considerable a nivel de ondas sonoras que pueden ser tenues, pueden ser amplias, pueden ser graves o pueden ser agudas, no permitiría calcular de forma adecuada la intensidad del sonido bajo otra valoración logarítmica. Entonces, la escala logarítmica se maneja básicamente bajo el concepto que actualmente estamos observando en pantalla. Esto únicamente bajo conocimiento y valoración y consideración, porque no vamos a ingresar en este campo matemático. Pero es importante tomar en cuenta y conocer las variables que forman parte de esta acción. Todo el análisis que nosotros vamos a manejar a nivel de ruido ocupacional están centradas en valores y datos que científica y matemáticamente se han definido previamente en función a los umbrales de audición humana que nosotros tenemos actualmente. Producto de dicha situación nace la fórmula que ustedes tienen en pantalla, que el nivel de presión sonoro al cual nosotros nos sometemos es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de la presión sonora
eficaz o conocida sobre la presión de referencia, que actualmente es de 20 micropascales. Muy bien. El sonido es esa vibración del aire que se propaga, pero cuando esa vibración del aire que se propaga genera afección al ser humano, ese sonido se transforma en ruido. ¿Ok? Entonces, el ruido no es nada más que todo sonido que es indeseable, que molesta, que afecta, que perjudica a la salud de las personas o que puede llegar a tener efectos dañinos en los seres vivos. ¿Ok? Y el ruido ocupacional es exactamente el mismo concepto del ruido, es decir, todo sonido indeseable que molesta, que perjudica o que afecta a la salud de las personas en sus actividades de trabajo. En síntesis, nosotros podemos percibir ruido fuera, podemos percibir ruido en el ambiente en el cual estamos, si están en sus domicilios, si están en algún otro ambiente, en la calle, etcétera. Pero solamente percibimos ruido ocupacional cuando estamos en nuestro ambiente laboral. ¿Ok? Todo ruido que se origina dentro del establecimiento de trabajo se denomina ruido ocupacional. El resto, es decir, en la calle, en tu domicilio o en otro tipo de ambientes, se denomina únicamente ruido. Y el ruido no es nada más que un sonido indeseable. Entonces, tanto el sonido como el ruido podemos definir que son vibraciones del aire, como indica la diapositiva acá. Vibraciones del aire que se propagan en el mismo aire en forma de ondas de presión. Muy bien. ¿Qué otros conceptos debemos tomar en cuenta para poder analizar el ruido ocupacional? Primero, que el daño del ruido puede llegar a producir en el oído diferentes tipos de daño dependiendo al nivel de ruido y al tiempo de exposición. Son dos elementos sumamente importantes. El oído va a ser dañado siempre y cuando el nivel de ruido o la intensidad tenga ciertas características, como también el tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición existen más riesgos. ¿Ok? El nivel de ruido es esa intensidad con la cual se va a llegar a manifestar el ruido. Actualmente a nivel normativo boliviano, el límite para evitar la hipoacusia es de 85 decibelios A. Muy bien. Aquí vamos a tomar en cuenta este concepto, decibelios A. Dijimos que los decibelios es la unidad adimensional logarítmica que vamos a utilizar para poder medir el ruido. Pero en este caso, cuando hablemos de mediciones de ruido ocupacional, vamos a hablar, al menos en esta primera instancia, de decibelios A, ¿ok? Porque existen otras categorías de decibelios también que los vamos a observar en un momento más. Entonces, esa intensidad con la cual se manifiesta el ruido no debe sobrepasar los 85 decibelios para una exposición de 8 horas diarias, que es lo que conlleva nuestra jornada laboral usualmente, ¿no? A nivel de trabajadores, a un ruido constante. Si durante las 8 horas tú superas estos 85 decibelios, considerando un ruido constante, te vas a someter a contraer enfermedades ocupacionales relacionadas a tu audición. En este caso, la hipoacusia, como nos comenta la diapositiva. Puede existir pérdida de audición por ruido por debajo del nivel diario equivalente indicado también. Entonces no es una referencia que si no superas los 85 decibelios significa que vas a estar a salvo. El trabajador que se somete a ruido ocupacional independientemente de la intensidad o del nivel de ruido tiene que tener protectores auditivos. ¿Ok? Repito, los conceptos y los límites que manejan las normas están analizados bajo estudios científicos y matemáticos. Pero eso no significa que obviamente todas las personas puedan adaptarse a estas características o a estos umbrales o a estos límites definidos. Por ende, estos son límites de consideración y manejo general, si lo queremos tomar en cuenta desde esa perspectiva. Más allá de ello, nosotros debemos garantizar que los trabajadores en este tipo de ambientes obviamente contengan los equipos de protección necesarios para poder desempeñar sus actividades de forma adecuada. Muy bien.
Si tuviesen alguna duda o alguna consulta, levantan su manito, no hay ningún problema. El otro factor del cual habíamos comentado que tiene una directa incidencia en lo que es el ruido es el tiempo de exposición. Las lesiones auditivas son exponenciales, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que a mayor exposición vamos a generar mayores daños. A eso nos referimos cuando hablamos de características exponenciales. Esto se va incrementando, va aumentando. Si el deterioro es importante, esto puede continuar tras la exposición. ¿Por qué? Porque una vez que te has sometido a grandes cantidades de ruido, una vez que te liberas de ese ambiente, sigues teniendo la afección en tu cuerpo, ¿no? Cuando nos sometemos a actividades metalúrgicas, por ejemplo, o actividades de mecanizado principalmente, que son las industrias que más ruido generan, existen este tipo de dificultades. El trabajador sale todavía con el respectivo tinnitus, el pitidito en el oído, o inclusive cuando vamos a una fiesta, un viernes, un sábado por la noche, música fuerte, sales del ambiente de fiesta y sigues con la molestia a nivel auditivo. Mientras más tiempo te sometas a niveles elevados de ruido, el deterioro ya se genera desde la perspectiva normativa y obviamente esto puede continuar después de la exposición. Si no controlamos el nivel de ruido y el tiempo de exposición a la par, vamos a generar daños auditivos. La normativa lo que busca es garantizar el control tanto de la intensidad, es decir, del nivel de ruido, como también de los tiempos de exposición a los cuales nos vamos sometiendo. ¿Ok? Hay algunos factores que afectan al ruido. Uno de los primeros factores es la edad. ¿Bajo qué características? La mayor probabilidad de lesiones se indica desde a partir de lo que son los estudios de la ACGIH, en un momento más vamos a hablar de ellos, que entre los 30 y los 35 años existe la mayor probabilidad de daños con referencia a lo que es el daño auditivo. ¿Ok? Pero esto se contrarresta con estudios realizados en animales jóvenes que sugieren lo contrario en realidad. Y esto más es un estudio científico, obviamente, que se lo puede tomar en cuenta. El género también fue un factor que se manejó bajo estudios en el país norteamericano, donde con referencia al género no existió a la fecha algún estudio válido que confirme la supuesta protección auditiva de hombres o mujeres con respecto al ruido. Habían algunos estudios españoles hace algunos años que indicaban que las mujeres podían soportar mayores niveles de ruido con respecto al varón, pero ya manejando estudios a nivel científico no se pudo demostrar esa situación. ¿Ya? Sin embargo, sí se hicieron estudios a lo que es la naturaleza del ruido y el comportamiento de este a diferentes niveles de intensidad y tiempos de exposición, y se pudo determinar que la exposición al ruido de forma intermitente sí es menos dañina a tener un relacionamiento constante al ruido, inclusive a altos niveles de intensidad. ¿Ok? Un mecanismo para poder disminuir la probabilidad de lesiones es disminuir el tiempo de exposición, como dijimos. Ambos elementos tienen que ser tratados, tanto el nivel de ruido como el tiempo de exposición, para garantizar de que no existan daños auditivos. Ahora bien, antes de continuar, hay algunos aspectos que hay que tomar muy en cuenta. Cuando hablamos de ruido ocupacional, es únicamente ruido ocupacional. Estamos considerando dentro de la higiene industrial el manejo de protección del medio ambiente. ¿Ok? Para el medio ambiente no funciona lo que vamos a observar, al menos en este punto. ¿Ok? Para el ruido ambiental se realiza otro tipo de estudios, porque el ruido ambiental lo que controla es la afección a un ecosistema y la medición es en pulsos lentos. ¿Ya? Para este tipo de monitoreo se manejan equipos de clase 1 y 2, equipos que garantizan esa medición en pulso lento. Y existen otras normas de referencia. Por ejemplo, las normas bolivianas 62001 y 62005, que son las normas que te permiten manejar ruido ambiental. El ruido ocupacional únicamente controla la afectación al trabajador, ¿ok? Y la medición es con una respuesta rápida. Los equipos de monitoreo de ruido dan una respuesta a 0.125 segundos prácticamente.
Y esto puede jugar inclusive con mayor efectividad de acuerdo al tipo de equipo que tengas. Por eso es importante tomar en cuenta esta diferenciación. Tu ruido ambiental con tu ruido ocupacional no van a controlar, perdón, no vas a poder controlar el ruido ambiental con las características de lo que es ruido ocupacional principalmente. Muy bien. Ahora hablábamos hace un momento de la CGIH. La CGIH es la Confederación de Higienistas Industriales. Es una confederación a nivel internacional con sede en Norteamérica, al cual tú te puedes hacer igual miembro de la CGIH. Simplemente necesitas pagar anualmente una membresía. ¿Cuál es la particularidad de la CGIH? La CGIH es una organización que realiza estudios, realiza análisis y obviamente hay un aporte de valor de diferentes profesionales expertos en el área a nivel mundial que dan diferentes percepciones a características relacionadas únicamente a lo que es higiene industrial, lo que estamos estudiando actualmente. De hecho, hay muchos organismos que consideran que la CGIH es más poderoso que la OSHA, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que las normas NTP o que las normas DIN, españolas y alemanas respectivamente. ¿Por qué? Porque los estudios que realiza la CGIH tienen valores más certeros. ¿Por qué es esto? Porque hacen pruebas en animales y en humanos. Esa es la parte triste. Pero eso es lo que garantiza que los estudios y los parámetros que ellos definen son más exactos que cualquier otro análisis. Muy bien. Las otras normas, por ejemplo, las normas que manejamos en Bolivia o las normas NTP o las DIN, adaptan sus límites en función a lo que muestra la misma CGIH. Son parámetros de referencia. En cambio, la CGIH obtiene los datos a partir de estudios e investigación. Y la CGIH es la que define como límite permisible al oído humano los 85 decibelios, por ejemplo. ¿Ya? Inclusive, si no estoy equivocado, en octubre del 2018, la CGIH ya empezó a realizar un estudio donde demostró que los 85 decibelios ya genera problemas a nivel humano, específicamente hablando problemas cardíacos, generaba características de impotencia sexual o problemas también en los embarazos, en la gestación de la mujer entre el primer y el tercer mes. Si lo tengo a la mano, les voy a facilitar. Está en inglés. No recuerdo si lo tenía descargado o estaba en la membresía, pero esos estudios sí son sumamente interesantes e importantes a tomar en cuenta. ¿Ok? La CGI usualmente para poder sacar un estudio o un informe correspondiente a sus investigaciones tarda entre 5 a 10 años. Entonces, este estudio relacionado a los 85 decibelios como límite máximo ya tendría que haber sido publicado. No le hice el seguimiento correspondiente, pero les hablo de lo que se estaba manejando el 2018 y estaba en etapa de evaluación. ¿Qué implicaría esto? Que si se demuestra que realmente los 85 decibelios generaban problemas ya al ser humano, este umbral podría bajar. ¿Qué implica que el umbral puede bajar? Que las demás organizaciones internacionales readapten sus normativas, lo cual también puede llegar a generar una incidencia considerable en Bolivia, que desde mi punto de vista sí sería muy importante. ¿Ya? De hecho, estaba proyectado que para este año, 2025, considerando los 5 años de valoración más o menos de la CGIH, el límite podría haber bajado a 80 decibelios A y las medidas de prevención podrían haberse manejado desde los 75 decibelios. Pero todavía no ha habido un comunicado oficial a esta situación. Y obviamente nuestra normativa tampoco ha cambiado, por lo cual debemos manejar los parámetros que actualmente se están estableciendo, que siguen siendo los 85 decibelios de momento. ¿Ok? Ahora bien, continuemos. Eso para tomar en cuenta la información que nosotros manejamos. Ustedes tienen una gráfica actualmente para poder conocer cómo funciona el ruido desde una perspectiva analítica. Muy bien, no es complicado. Aquí tenemos una relación de la presión en forma horizontal en el eje de las Y, por así decirlo,
perdón, de forma vertical y tenemos de forma horizontal el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? En un determinado momento, la presión empieza a subir y posteriormente empieza a bajar. Y esta es la tendencia que siempre maneja el sonido a nivel organizacional. ¿Ok? Tiene un límite superior, tiene un límite inferior hasta llegar a lo que es su punto de partida nuevamente. El punto cero, si lo quieren llamar. Esa elevación se denomina amplitud. Lo podemos conocer nosotros como el volumen que se genera cuando subimos a la canción que estamos escuchando. Le estamos aumentando volumen, eso significa que existe una mayor amplitud de ese sonido. ¿Ok? Para que se entienda un poquito en qué consiste ese concepto de amplitud. Cuando aumenta esta variable, lo que hace es aumentar la presión. Entonces la onda tiene un pico más alto. Y una vez que la onda sube y baja y llega a su punto cero, de un punto cero al otro punto cero se denomina un ciclo. Significa que esta onda sonora ha culminado un ciclo. Y a partir de este punto va a iniciar un nuevo ciclo. Muy bien. ¿Por qué es importante considerar estos factores? ¿Por qué es importante conocer la amplitud o el volumen o el ciclo de una determinada onda sonora? Porque este ciclo que nosotros estamos observando va a definir otro concepto importante a tomar en cuenta, que es la frecuencia. La frecuencia va a ser el número de ciclos que tiene una onda sonora que da lugar al tono que vamos a percibir por parte de nuestro oído. Ese tono grave o ese tono agudo. ¿Ya? Cuando escuchamos una voz grave o escuchamos una voz aguda, muchas veces uno es más agradable que la otra, ¿no? Por ejemplo, queridos colegas varones, ¿les gusta más el tono grave o agudo en la voz de una dama? ¿A quiénes les gusta la voz grave? ¿Pueden levantar la mano? ¿A quiénes les gusta la voz aguda en una dama? Tenemos una persona ahí. Dos. ¿A quiénes les gusta la voz chillona en una dama? Excesivamente aguda, por así decirlo. Uno ya se retiró. Muy bien. Uno se acostumbra, Doc. Sí, se Bueno, acostumbra, es verdad. te puedes acostumbrar, pero ahorita no estamos hablando de costumbre, estamos hablando de gustos. Si ustedes pudiesen cambiar la voz de sus parejas, de sus esposas, de sus enamoradas, por ejemplo, ¿qué preferirían? ¿No? En el caso de las damas, a Inge, ver, me parece que aquí hay más mujeres, les puede estar yendo mal. ahora les toca a las damas. A ver, damas, levanten la mano a quienes les gusta la voz grave en un hombre. Grave. Una, dos personas, tres, cuatro, wow, ya empiezan a explotar. La voz aguda en un varón. ¿A quiénes les gusta? Ahí tenemos una doctora, la doctora, ya desapareció igual. Y eso es bien característico. En el caso de los varones, rescato un poco lo que nos comentaba nuestro colega, nos acostumbramos, porque efectivamente la voz grave es más relajada, es más tranquila, es más apacible inclusive para nosotros. Como varones, obviamente, la feminidad de una dama, la voz no es igual, pero tampoco es agradable una voz excesivamente chillona. Y no es por cuestión de gustos o discriminación, por si acaso, sino es por la percepción que tiene nuestro oído. Los tonos agudos son más complicados de digerir por parte de nuestro oído. Y eso nos indica y nos explica la diapositiva que tenemos en pantalla. La frecuencia es la que mide el número de ciclos y ese número de ciclos nos va a dar el tono.
para ver si lo que nosotros estamos escuchando es un tono grave o es un tono agudo. Y aquí podemos ver en el grafiquito de arriba que la frecuencia que se mide en hertz, ¿ya? Podemos observar que tonos graves tienen frecuencia más baja. Significa que no ha pasado muchos ciclos. Es más relajado la onda sonora que estamos percibiendo. Pero a medida que va ampliando el nivel de frecuencia, es decir, están apareciendo más ciclos, se empieza a tornar un poco más complicado la recepción. ¿Por qué? Porque la frecuencia de esta onda sonora está generando muchos ciclos, lo cual está generando que nosotros percibamos un ruido más agudo. Y técnicamente a nivel de frecuencia, el límite que nosotros podemos soportar como sonidos es los 20.000 Hz. Si pasamos de eso, ya entramos a ultrasonido, ya es ruido. Si hablamos de las señoritas aquí y de los varones, aquí entran los chicos y las chicas ardilla, por ejemplo, ¿no? Las que te hablan y te puede afectar. Hablando de personas, como también los infrasonidos pueden ser muy difíciles de digerir, tonos muy graves. Obviamente a nivel humano no existe esa percepción, pero aquí ya entra otro campo. Ruidos excesivamente agudos por el accionar de una máquina, de un equipo, de una herramienta, o equipos excesivamente, equipos que realizan maniobras principalmente en lo que es el mundo de la música, el manejo acústico, ingeniería de sonido, donde tenemos sonidos excesivamente graves que también son complicados de manejar. Ustedes mismos lo han podido ver, se compran un super equipo de sonido, principalmente los varones, y le ponen unos 4 o 5 bajos ahí en su vehículo o en su casa, en su cine en casa, ponen una música con un bajo increíble y te puede gustar el bajo, pero en un determinado momento ya no lo puedes soportar. Y ese boom empieza a hacer vibrar tus ventanas y te empieza a incomodar el oído. Es exactamente igual. Los infrasonidos como los ultrasonidos son extremos que nuestro oído ya no lo puede permitir, hablando desde la perspectiva ingenieril, ¿ok? Y esas son características que nosotros debemos tomar en cuenta para poder digerir y conocer cómo se manejan las ondas sonoras y cómo se genera el ruido. En esta siguiente diapositiva vemos con mayor detalle lo que estábamos comentando, ¿ok? Las formas de ondas de ruido son lineales. Partamos de esa situación, ¿ya? Es longitudinal. Siempre viaja en una sola dirección las ondas sonoras por medio de la vibración del aire. No hay en ambas direcciones, no es que se va y vuelve. Por eso uno es el emisor y el otro siempre va a ser el receptor, ¿ok? Y dijimos que las ondas de sonido siempre tienen un punto alto y tienen un punto bajo. Y al iniciar en un punto cero hasta llegar nuevamente a un punto cero se denomina que ha transcurrido un ciclo de esa onda sonora. Ahora veamos cómo es la tendencia de estas ondas sonoras. Dijimos que una onda sonora tiene dos variables importantes, el ciclo y la amplitud. Estos dos definen qué tipo de tono está percibiendo tu oído. Veamos el gráfico número C, ¿ya? Podemos observar que la amplitud es bajita, ¿no? Es una onda bien pequeñita. No tiene un pico muy alto, ni tampoco ni de subida ni de bajada, para que me entiendan un poco. Es bajo. ¿Qué significa esto? Que esa amplitud no es muy elevada, que el volumen que le has subido a tu canción no era muy alto. Entonces, este tipo de gráfico me está manejando un sonido suave. Y como las ondas son bien extensas, no son muy apegadas, significa que esta onda sonora se ha tomado su tiempo para subir y para bajar. Si vamos atrás, esta onda se ha tomado su respectivo tiempo. Técnicamente estamos hablando de un sonido grave, perdón, un tono grave, con un sonido suave, algo agradable. Esto es agradable al oído humano. El inciso C es muy agradable. Veamos qué característica tiene el inciso D. El inciso D ya tiene ondas mucho más apegadas. Significa que los ciclos son más rápidos.
Y dijimos, mientras más rápido el ciclo, significa que es más agudo el sonido. Entonces, acá ya estamos teniendo un tono agudo, pero sigue siendo cortita la amplitud. Son curvas muy pequeñas. Entonces, acá estamos hablando de un tono agudo, pero de un sonido suave. Una ardillita que te está susurrando, por ejemplo, ¿no? La gráfica E. Ya tenemos curvas mucho más extensas, más extendidas, lo cual significa que estamos teniendo un tono grave, pero la amplitud ya es más pronunciada y ya son curvas más altas. Entonces es un sonido fuerte, pero grave. Un cantante de ópera con un tono bajo. El inciso F, de los peores sonidos que podemos tener. Ciclos sumamente cortos, excesivamente cortos, el F, ¿no? Y con una alta amplitud. ¿Qué significa esto? Al tener alta amplitud es un sonido fuerte. Y al ser tan cortitos los ciclos, es un tono agudo. Muy, muy poco digerible por el oído humano. Ahora, el inciso G y el inciso H son cualidades un tanto peculiares. El inciso G es un sonido de corta duración, no se puede medir, por eso la onda sonora es muy más pequeña el resto, simplemente para hacer simbolismo de que existen sonidos cortos que nuestro oído puede percibir, ¿ya? Y sonidos que tienen cierta característica igualitaria, es decir, ciclos similares, amplitudes similares, se denominan sonidos sostenidos, que no son dañinos tampoco para el oído humano. Música sinfónica, por ejemplo, que tiene una linealidad en amplitud y en ciclo de la onda sonora. Muy bien. Pueden conocer más de esta información. Como fuente estamos manejando el texto de seguridad industrial y salud de Ray Ashfalt, que se los voy a facilitar también por el grupo eh, del, de la especialidad. Muy bien. Hoy día ya tuve acceso, ya está de hecho el trabajo, los dos trabajos que nos faltan generar hoy día en la plataforma como tal. Hasta acá, colegas, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario tal vez? Todo se encuentra claro porque nos vamos a empezar a complicar un poquito más. ¿Todo bien? Súper. Vamos. Bueno, aquí tenemos una gráfica de lo que es el oído humano. Y yo les pregunto a ustedes, colegas, hemos observado hasta ahora tonos, hemos observado sonidos, hemos visto ciertas características, conocemos que el sonido y el ruido vienen en ondas por medio de la vibración del aire. Y sabemos que el límite máximo es de 85 decibelios A, no podemos sobrepasar ello. Y si sobrepasamos nos empezamos a meter en problemas. ¿Qué enfermedades auditivas pueden generarse a nivel auditivo, colegas? Por la por la exposición al ruido ocupacional. ¿Algunas que ustedes puedan nombrar? Los leo o los escucho. Pueden levantar la manito. La doctora Consuelo, la doctora Verónica por el chat indican hipoacusia, correcto. Se puede generar la hipoacusia. Doctora Shirley, adelante, por favor. Sí, buenas noches, ingeniero. Complementando a eso, el tinnitus o acúfenos, que consiste en la percepción de un sonido como zumbidos, algunos pacientes dicen como pitidos, soplos o chasquidos en ausencia de una fuente externa que origine el ruido. Luego está la hidropesia endolinfática. Según publicaciones, se ha relacionado la pérdida auditiva por el ruido con este tipo de infección que causa una acumulación de líquido en el oído interno. Esto puede ser derivado de un proceso inflamatorio que el ruido puede ocasionar
los componentes del oído interno. Muy bien, perfecto. Características muy básicas de lo que implica, o perdón, enfermedades lamentablemente que pueden ser las más comunes que obviamente se generan producto de la exposición al ruido de un determinado trabajador. Sabemos que el ruido obviamente afecta a lo que es los vellos ciliares del oído, que estos ya no regresan a su estado inicial, hablando en palabras muy básicas, discúlpenme. La particularidad en este caso es que lo primero que pierde el oído es los agudos. A nivel de frecuencia, el oído ya no percibe esa frecuencia de lo que son los tonos agudos y posteriormente vienen los tonos graves, ¿no? Y esas son características muy complicadas al momento de gestionar actividad laboral principalmente. Lo mismo que hablaban hace un momento atrás, el tinnitus o los acúfenos. Situaciones que si un trabajador es diagnosticado con estas características no puede trabajar o no puede desempeñar, por ejemplo, trabajos en altura. ¿Por qué? Porque pierde el equilibrio. Entonces son características, el oído es obviamente no es, todos los sentidos que nosotros tenemos a nivel del cuerpo son sumamente importantes y el oído no es la excepción. Hay que cuidar nuestros sentidos, hay que cuidar nuestro cuerpo y hay que garantizar el cuidado también de las personas que nos rodean, en este caso hablando del trabajo, de nuestros compañeros de trabajo. ¿Ok? Permítanme rapidito registrarles, por favor, los que están participando en el chat también, que no los tengo. Recordemos que toda participación tiene sus puntos extra, no se olviden de eso y mi persona constantemente va registrando las participaciones que van teniendo. Doctora, miren, adelante, por favor. Ingeniero, para acotar una de las enfermedades también más, una de las más frecuentes son las perforaciones timpánicas, ¿no? Como estaba usted mencionando. Sí, eso quería yo decirle hace rato, pero ya no preguntó. Quise decirlo, pero yo no quise. Sí, por Sí. exposiciones también ototóxicas, ¿no? Hay enfermedades que se pueden llegar a mala automedicación, ¿no? Por la automedicación. Uy, sí, de eso igual vamos a hablar. Enfermedades ototóxicas generadas por fármacos o en su defecto por manejo de sustancias químicas. Una situación muy común principalmente en el tema de la industria que afecta de una manera muy crítica al trabajador y eso es un aspecto que sí lo debemos cuidar y debemos controlar. La rotura timpánica igual que hablaba, el sagrado de los oídos. Sí. Eso es una sordera completamente segura, de eso ya no hay reversión, lamentablemente. Correcto, sí. Perfecto. A ver, sigamos entonces. Muy bien. Creo que alguien tiene levantada la manito. Doctor Alejandro, adelante, por favor. Inge, no sé si lo mencionaron los colegas, pero me gustaría mencionar también otra patología que es muy común, lo que es la laberintitis, que suele ocurrir lo que es en el conducto auditivo interno, que está conformado por lo que son mareos repentinos cuando uno se pone de pie, o inclusive cuando está caminando, como que siente que se está cayendo, está inestable. También suele ser eso por cualquier tipo de infecciones o también algún tipo de afecciones ya causadas a nivel ya internamente hacia los conductos musculares. Correcto. Eso, Inge. Perfecto. Muchas gracias, estimado doctor. La doctora Chelsea sí había comentado el tema de la laberintitis por medio del chat, pero se agradece mucho la complementación. Doctora Ninoska, adelante, por favor. Sí, ingeniero, también quería acotar las lesiones también como los cambios de presión que se conoce como barotrauma, ¿no? Y Sí, bueno, es muy raro, ¿no? Encontrar también neurinomas acústicos, ¿no? Un tumor benigno del nervio auditivo, pero es un correcto. poco más raro, ¿no? De encontrar. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muy buen aporte. Existen gran cantidad de dificultades que nosotros podemos generar simplemente por someternos a ruidos constantes, ¿no? De hecho, en este momento puede que mi voz pueda ser un poco irritante para algunos, no lo sé. Son aspectos que el oído humano percibe de forma diferente. Por eso dijimos, los 85 decibelios, si bien es un límite permisible por parte normativo, para que nosotros podamos manejarnos dentro de las 8 horas,
Eso no significa para nada, por si acaso, que sea un parámetro que todos puedan manejarlo. Puedes no llegar a los 85 decibelios jamás y tener cualquiera de estas enfermedades que nosotros hemos comentado. Y recordemos, los agudos generan mayor onda, son tonos más complicados y los tonos agudos son los que más afectan a los vellos ciliares, por si acaso. El tono grave, al ser un menor manejo de ondas y por lo cual genera una menor vibración en el aire, sí complican a largo plazo, pero no son tan complejos como lo son los tonos agudos. Entonces, cuidado y ojito con lo que son los tonos agudos también, ¿no? Muy bien, sigamos. Acá tenemos un cuadro de lo que es ruido ocupacional. ¿Ya? Estos son parámetros generales de lo que usualmente nosotros observamos a nivel de nuestra vida cotidiana, si lo queremos llamar así. ¿Ok? El primer cuadro que tienen en la parte izquierda es un cuadro que maneja las presiones acústicas en micropascales, el nivel de presión acústico o el nivel de presión sonoro que dijimos, que es lo que nosotros vamos a calcular en decibelios A. Recordemos eso, dice decibelios nada más, pero lo que nosotros manejamos es decibelios A. Y el ambiente típico. Por ejemplo, la presión acústica más baja es de 20 micropascales. ¿Recuerdan la fórmula inicial que vimos? El sonido de referencia que maneja el umbral auditivo del ser humano es 20 micropascales. A 20 micropascales de presión significa que tu nivel de presión sonoro es de 0 decibelios. Estás en un término completamente neutral. Pero a medida que tú te vas sometiendo a ciertos ruidos que están en tu vida diaria, obviamente ese nivel de presión va aumentando. Estar en una campiña al aire libre con los animalitos usualmente llega a un nivel de presión sonoro de 20 decibelios A. El ruido en una biblioteca ya es de 40, si se fijan, la mitad de lo que nosotros deberíamos soportar. Trabajar en oficinas, 60 decibelios. Un tráfico intenso, pero no un tráfico de los que pitean como aquí en Bolivia, ¿no ve? Constantemente, 80 decibelios. El estar en un tráfico conflictivo, con pitidos y todo, es muy equiparable a trabajar con maquinaria de mecanizado y operatividad industrial. Un martillo neumático ya automáticamente llega a los 100 decibelios. Aquí ya estamos hablando de que ha sobrepasado los límites permisibles. Obligatoriamente acá, sin excepción y sin ningún tipo de discusión, tienes que usar equipos de protección personal. Un avión al despegar, 120 decibelios. No sé cuántos de ustedes se tapan los oídos, ya sea dentro o fuera del avión. Muchas veces me dicen y me comentan, ¿no? Es que dentro del avión no escuchas ruido, pero la presión sigue ahí. Es exactamente igual. También tienes que garantizar el cuidado dentro del avión. Y el dolor ya es una situación máxima de molestia auditiva que técnicamente bajo parámetros normativos es de 140 decibelios. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que a los 140 decibelios técnicamente ya puedes estar generando una sordera ocupacional. Rotura de tímpano, como habíamos comentado anteriormente. Hablando en características bajo otra clasificación, igual bajo estudios normativos, tenemos el umbral de la audición en 0 decibelios A, como dijimos, ¿no? Y por aquí podemos ver otra clasificación un tanto más detallada, principalmente en lo que son vehículos de transporte, ya sean aéreos o terrestres, incluidos, que definen y te muestran realmente a qué niveles de presión sonora tú te sometes día a día. Una conversación normal ya llega a 60 decibelios. Actualmente yo tengo un equipo, y les voy a pasar el dato igual de una aplicación en el teléfono, que obviamente no es óptima, pero te sirve de referencia al menos para hacer análisis y pruebas. Y actualmente hablando con ustedes, llegamos tranquilamente a los 62 decibelios A, sin mucho esfuerzo. 62 decibelios.
Un automóvil llega tranquilamente a 70 decibelios. Un automóvil en la calle con mucho tráfico ya llega a los 80. El sonido que emite un camión ya es de 90 decibelios, no permitido para el oído humano, y así sucesivamente podemos observar los aumentos de nivel auditivo de acuerdo a las características a las cuales nos sometemos muchas veces con frecuencia, ¿no? Es importante cuidarnos de estas características. Peculiar, y lo curioso es que muchas veces sobrepasamos inclusive estos límites con actividades básicas. El gritar en tu oficina, el llamar con gritos a tus compañeros de trabajo, entre otros tipos de características, con seguridad supera los 85 decibelios. Obviamente no hay una degeneración en el momento, puesto que son intermitentes. No creo que alguien se la pase gritando todo el tiempo. Y si hay, mucho cuidado, queridos colegas. Pero recordemos que son efectos crónicos. Entonces esto es acumulativo y hay que tener cuidado con esa situación. Ahora bien, existen tres tipos de ruido: los ruidos estables, los ruidos fluctuantes y los ruidos de impacto o de impulso. ¿Ok? ¿En qué consiste cada uno de estos ruidos? El ruido estable es hacer ruido que presenta fluctuaciones entre 0 y 5 decibelios únicamente. Es decir, que cuando tú hagas un monitoreo de ruido, los valores que llegues a obtener no se van a separar de una diferencia de 5 decibelios A como máximo. Eso significa que su nivel de presión sonoro, el nivel de presión sonoro es ese ruido que nosotros recibimos, ¿ya? En términos de decibelios. Y eso es lo que nosotros tenemos que controlar. Por ejemplo, este ruido estable maneja un nivel de presión sonoro constante. Es un ruido muy similar a lo largo del tiempo. El sonido de un motor, por ejemplo, enciendes tu carro, el motor empieza a sonar, el motor no va a emitir ruidos más graves ni más agudos, se va a mantener lineal el sonido que está emitiendo. No supera los 5 decibelios de diferencia entre una y otra muestra. Aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, la primera medición 80, la segunda 81, la tercera 83, la cuarta 79. La diferencia máxima es de 4 decibelios. Eso significa que tú te estás sometiendo a un ruido estable. ¿Ok? Un segundo tipo de ruido es el ruido fluctuante. El ruido fluctuante es ese ruido que ya supera los 5 decibelios A de diferencia. Eso significa que el nivel de presión sonoro es aleatorio. No sabes a qué te estás enfrentando en el medio ambiente. No sabes qué es lo que va a recibir tu oído. Una cadena de montaje, si hablamos a nivel industrial, un concierto musical, si hablamos en temática de actividades sociales, por ejemplo. Y hay una variación bien marcada de diferentes niveles de presión sonoro en el ambiente. Aquí tenemos algunos datos de ejemplo. De 80 decibelios bajas a 75, luego a 74, luego subes a 92, tal vez después estés bajando a 86 y así sucesivamente. No son ruidos tan de impacto, es decir, que suba y baje de golpe, pero son ruidos que mantienen una cierta variabilidad o cierta fluctuación, como indica el concepto. Y el tercer ruido que nosotros manejamos es el ruido de impacto, o también llamado ruido de impulso. El ruido de impacto, como su nombre lo indica, es un ruido que por el impacto, el golpe de una mesa, por ejemplo, de forma intempestiva, puede generar un valor completamente distorsionado del resto, por un periodo menor a un segundo. Por eso es inmediato, es un ruido que se da en el momento. ¿Eso qué significa? Que obviamente el ruido que se genere, el golpe que llegues a generar, va a aumentar el nivel de decibelios, es decir, va a aumentar el nivel de presión sonora, y una vez que llegue a ese pico alto, va a empezar a reducir. Esa es la tendencia de un ruido de impacto o de impulso. El nivel de presión sonoro empieza a decrecer con el tiempo, después del impacto. El trabajar con un martillo, por ejemplo. Clavas una vez, el sonido es fuerte, pero después la vibración que empieza a llegar, las ondas sonoras que empiezan a llegar a tu oído por medio de la vibración, cada vez es más
más suave, ¿no? El sonido empieza a reducir, la amplitud empieza a reducir. Y aquí tenemos el ejemplo. Estabas con 80 decibelios y de golpe subes a 140 y empieza a decrecer. 120, 100 y vuelve nuevamente al valor de 80. ¿Ok? Esas son algunas características de la clasificación y de los tipos de ruido que se pueden presentar. La NTS, es decir, nuestra norma técnica de seguridad que vamos a manejar para poder garantizar el análisis de ruido ocupacional, la NTS 002, te pide obligatoriamente que tú hagas el análisis de qué tipo de ruido es el que generas en tu organización, cuál es el ruido que estás manejando. Por eso la importancia de poder conocer los conceptos que estamos tomando en cuenta en este momento. ¿Ok? Ahora acá hay una particularidad que sí voy a comentar con ustedes y que vamos a volver a tocar en un momento más. Aquí nosotros estamos viendo que los niveles de presión sonoros pueden ser de 80, pueden ser de 85, 90, es variable. ¿Cuál es el valor límite que dijimos que puede permitirnos la norma de nivel de presión sonoro? ¿Alguien se acuerda? Levanta la manito. ¿Cuál es el valor máximo que podemos recibir de nivel de presión sonoro? ¿Cuántos decibelios? Doctor Luis comenta por el chat. Tiene su comentario. Muy bien. Doctor Alejandro, adelante, por favor. El máximo permisible, doctor, mencionó que era 85 decibeles por un tiempo de 8 horas continuas. Perfecto. 85 decibelios A. Muy bien. Doctor Luis, estamos muy bien. El resto también. Perfecto. 85 decibelios A. ¿Qué significa eso? Que si tú llegas a sobrepasar los 85 decibelios, tienes que obligatoriamente establecer mecanismos de acción, corrección o protección. En este caso, lo más usual, el brindar EPPs. ¿Ok? Pero hay una particularidad acá. Y esto me voy a adelantar un poquito para que sepamos y para que veamos la característica de lo que nos pide la norma. La norma técnica de seguridad en Bolivia, la NTS 002, nos indica que para sonidos arriba de los 100 decibelios, automáticamente superas los 100 decibelios, tienes que implementar doble protección. Directo, la norma te dice, superas los 100 decibelios en un estudio, doble protección. Tienes que usar dos EPPs, uno de inserción, ¿ya? A nivel del oído, es decir, tenemos esos, tenemos Tapa oídos, de esponja, ¿no? de silicona y también. De silicona que permiten ingresar al oído por medio de los lóbulos. Algunos llegan al segundo o al tercer lóbulo. Y encima de estos taponcitos te colocas tu equipo de protección personal de copa, los famosos casquitos, ¿no? O tus audífonos, como le llaman popularmente los trabajadores. A eso se denomina doble protección. Supera los 100 decibelios y la norma te dice, no me interesa más, doble protección para tus trabajadores. Pero hay ciencia detrás de eso y eso es lo que vamos a ir analizando también acá. Muy bien. ¿Por qué? Porque la norma boliviana lamentablemente no toma en cuenta algunas características de lo que es el nivel de presión sonoro. Y por eso es que vamos a manejar normas internacionales y también una norma complementaria boliviana. Para resumir, aquí tenemos características de lo que habíamos hablado hace un momento atrás. Gráficas de lo que es un ruido estable, un ruido fluctuante, el ruido estable que no supera los 5 decibelios, como dijimos, el ruido fluctuante que tiene muchas variaciones que pueden ir en subida y en bajada, aleatorio cuando hay mucha variación, periódico cuando existe una tendencia en lo que es la variabilidad, y el de impulso que llega a un punto máximo y después empieza su decrecimiento de ese nivel de ruido, ¿no? Pero aquí está la particularidad que no maneja nuestra normativa, lamentablemente. Y es por eso que tampoco manejamos con toda consideración la clasificación de decibelios que tenemos. Cuando hablamos de decibelios,
sabemos que es nuestra unidad adimensional para poder medir el nivel de ruido. Y dijimos nivel de decibelios A es el que vamos a considerar. ¿Por qué? Porque no solo existe el nivel de decibelios A, también existen los decibelios B, los decibelios C y los decibelios D. Y los tenemos en esta gráfica. ¿Ok? En esta gráfica les voy a explicar un poquito cuál es la tendencia y por qué tienen este tipo de variaciones. Pero para eso vamos a explicar un poco la teoría antes para que entremos con mejor concepto a lo que es el modelo gráfico. Primeramente hablemos de lo que es los decibelios A. Y esta escala de ponderación que estoy colocando en pantalla es básicamente la escala que ustedes tienen en la norma técnica de seguridad 002, pero también está en la norma boliviana 510.001. ¿Por qué ingeniero está manejando otra norma que no es obligatoria en Bolivia? En un momentito más vamos a charlar de eso a modo de descansar, ¿ok? Primeramente entremos en este detalle. Los decibelios A es el decibelio que mide esa atenuación al oído cuando tu oído soporta niveles de presión sonora baja. Es decir, niveles de presión sonoro que tu oído puede soportar. ¿Ya? Los equipos de medición están automáticamente programados para poder percibir ruidos más altos o ruidos que puedan simular la percepción del oído humano. Y cuando el equipo de monitoreo se programa en decibelios A, lo que hace el equipo de monitoreo es simular la recepción de estas ondas sonoras como si fuese un oído. Entonces, programas al equipo para que imite la sensibilidad del oído humano, perciba niveles de presión sonora bajas que son agradables y empiece a evitar niveles de presión sonoros que sean altos o que estén llegando ya a los límites, en este caso los 85 decibelios. Es por eso que los estudios de monitoreo de ruido ocupacional se realizan en decibelios A y es importante definir qué estás haciendo en decibelios A. Si tú colocas decibelios, el monitoreo no sirve porque no sabemos qué tipo de decibelios has manejado. ¿Ok? Los decibelios B simplemente es un modelo de valoración matemática, no se usa, ¿ya? Pero es una atenuación que te dice, estoy manejando un nivel intermedio. Es decir, estoy manejando los niveles más altos que el oído ya no considera como agradables, nada más, matemáticamente hablando. El decibelio C sí es importante, porque el decibelio C ya es un decibelio que maneja atenuaciones de ruidos altos, es decir, superiores a los 85 decibelios A, superiores a lo que el oído humano puede soportar. El equipo de monitoreo que tú utilizas también se programa para poder percibir ruidos en decibelios C. Muy bien. ¿Y por qué se hace ese cambio de decibelios A a decibelios C? Porque en decibelios C el equipo que tú utilizas va a garantizar recibir con mayor facilidad ruidos más altos. ¿Y por qué nos interesa calcular ruidos más altos? Porque los equipos de protección personal certificados que tú te compras se elaboran a partir de mediciones en decibelios C. ¿Ok? Lo que se hacen con los equipos de protección personal certificados es evaluarlos y construirlos a partir de ruidos excesivamente altos. Es por eso que la efectividad de los equipos certificados es alta, porque son equipos que han sido fabricados y sometidos a altos niveles de ruido, lo que garantiza que el utilizarlos va a reducir considerablemente el nivel de presión sonora al cual estás sometiendo a tu oído. Todo análisis de equipos de protección personal se maneja en decibelios C. Y de hecho yo les voy a enseñar a poder evaluar si sus EPPs son buenos o son malos. Va a ser la última parte que vamos a ver en este agapite de ruido ocupacional. ¿Ok? Para eso es importante manejar los decibelios C. Ahora bien, existen los decibelios D, pero los decibelios D ya están en una escala mucho más superior a los decibelios C. Los decibelios D se manejan exclusivamente para lo que es manejo ingenieril, ¿ya? Y de audio.
Los ingenieros de sonido utilizan bastante esto porque están en el rubro de lo que es la música y se someten a diferentes variabilidades de presión. Juegan con los tonos, juegan con los sonidos y obviamente estas características manejan niveles mucho más certeros y específicos para poder controlarlos. Aquí entra lo que hablábamos también de los estudios de bandas de octava, por ejemplo, que se puede aplicar en otras temáticas, pero también se aplica acá, porque necesitan un nivel de análisis mucho más minuciosa. La aplicación o la construcción de edificios desde la perspectiva acústica. Tu edificio y las paredes que manejan serán realmente sonoros o puedes escuchar todo lo que dice tu vecino. Si escuchas todo lo que dice tu vecino te escucha, pues tu edificio no tiene características de protección contra el ruido. El rubro de las telecomunicaciones también, como manejan puras ondas de vibración, también toman en cuenta decibelios D para poder gestionar el manejo de ondas y la vibración que se somete en el aire. Aquí estamos hablando de características muy diferentes. La aeronáutica también ingresa en lo que es el análisis de decibelios D. Muy bien. Y acá les pongo una norma más de referencia, la norma IEC 61672, la última actualización es del 2019, que técnicamente maneja lo que es el campo de la electroacústica y la fabricación de sonómetros. Los sonómetros son los equipos de monitoreo que utilizamos para poder medir el nivel de presión sonoro, el que simula la percepción de un oído humano, del cual estábamos hablando, ¿ok? Lo vamos a conocer con mayor detalle en la siguiente clase. Ahora sí, volvamos a nuestra gráfica. Aquí podemos observar las características que dijimos. Dijimos que el oído humano recibe el ruido de forma exponencial. A mayor tiempo de exposición, obviamente el ruido va creciendo. Y podemos ver la curva del decibelios A que maneja esa característica particularmente, ¿no? El decibelios B ingresa en un nivel de ruido más elevado, como dijimos. Aquí ingresamos con 20 micropascales porque es el umbral cero, como habíamos comentado, del oído humano. En cambio, el decibelios B soporta ruidos un poco más elevados, pero es un término medio entre los decibelios A y los decibelios C. Es por eso que no es significante al momento de hacer su cálculo y el análisis. Los decibelios C ingresa siempre en el pico más elevado, porque este es el que se va a encargar de realizar los cálculos para los mecanismos de protección auditivo. Y si se fijan, la curva es constante. Crece un poco y se mantiene muy lineal arriba porque siempre tiene que manejar límites elevados para poder hacer un cálculo y una sostenibilidad eficiente del ruido al cual te sometes. Y los decibelios D ingresan en una etapa baja y después van incrementando de forma considerable hasta llegar a un pico más superior al resto, puesto que, como dijimos, los decibelios D ya son mediciones que se manejan desde una perspectiva mucho más específica al campo ingenieril, aeronáutico y de telecomunicaciones, que están muy estrechamente ligadas a manejar ruido como su mecanismo diario de acción. Muy bien. Esa es la diferencia de los diferentes tipos de decibelios que manejamos y es por eso que nosotros consideramos los decibelios A. Para aquellos que no lo conocían. Muy bien. Ahora bien, tenemos un trabajo número 2 que se los voy a dejar para tarea de la casa, porque es importante que sigamos el avance, si no nos vamos a retrasar mucho. Este trabajo de clase ya se encuentra en la plataforma, por si acaso, colegas. Dice práctica en clase número 2 y por esta ocasión se la va a tomar en cuenta como práctica en clase, ¿ya? La pueden presentar a nivel grupal hasta el día miércoles, antes de iniciar la sesión. Va a estar habilitado el trabajo hasta las 7 de la noche. Hoy, por temas de mantenimiento de la plataforma, no lo voy a cambiar la fecha de entrega. La fecha de entrega era hoy mismo, como es una actividad de clase, pero mañana lo voy a modificar. No se preocupen en ese sentido. Solo no se olviden de presentar hasta el miércoles. Es grupal, ya, lo pueden hacer con sus grupos. Repito las características de la clase pasada, solamente
No se olviden de colocar el nombre de todos los integrantes que han participado en elaborar el trabajo y solo es necesario que una persona lo suba. No necesito que suban todos o dos o tres. Solo uno del grupo basta. Muy bien. Sigamos. Ahora, este es un tema que sí es importante que lo consideremos porque lamentablemente la norma no te lo maneja. No te habla de esto. El nivel de presión sonoro PIC, ya, partamos de lo que decíamos. La NTS no pide un análisis de lo que es el nivel de presión sonoro PIC, no se estudia esto. Como les dije, si automáticamente pasas los 100 decibelios A, la norma boliviana te dice metele doble protección, directo. No analizamos más, no consideramos nada más, directamente doble protección. ¿Ok? En cambio, sí es importante tomar en cuenta el manejo de los decibelios C, al menos bajo aspectos conceptuales, porque nos permite tener una mayor amplitud y toma de decisiones en lo que es ruido ocupacional. ¿Qué es el sonoro PIC o el NPS PIC, como nos dice la normativa? Antes, doctor Luis, adelante, por favor. Doctor, Inge, va a disculpar. Una consulta. Ahorita habló sobre el tema de que la norma dice que arriba de 100 decibeles hay que utilizar doble protección. ¿En qué norma dice eso? Disculpe. En la norma técnica de seguridad 002 del 2017. Es la norma que te genera la medición de ruido ocupacional en Bolivia. No estamos entrando todavía a ello. Lo que estamos haciendo, para que me entiendan un poquito, y es buena la consulta, doctor, le agradezco, estamos estableciendo los cimientos para poder analizar ruido ocupacional, ¿ok? Entonces, en esta clase vamos a garantizar esos elementos y una parte de la siguiente, y en lo que queda el resto de la siguiente clase vamos a manejar netamente normativa boliviana, porque es lo que tienen que aplicar. Pero a veces es muy en chino porque hay muchas cosas que lamentablemente en la norma boliviana, en la NTS, no se han considerado. ¿Por qué no se han considerado? Y aquí es el cuentito que les quería comentar a grandes rasgos. Creo que les comenté en seguridad ya inclusive. Hay una pelea entre el INNORCA, o hubo una pelea hace unos años atrás entre el INNORCA y el Ministerio de Trabajo. Todos nosotros sabemos que el Ministerio de Trabajo es el que aprueba las normas correspondientes a la seguridad y salud en Bolivia. Sin embargo, antes de que el ministerio genere normas, que técnicamente esto se empezó a dar desde el 2017 con mayor frecuencia, el INNORCA era el que gestionaba las normativas para el campo de la seguridad y la salud. Al ser un referente boliviano, un instituto de normalización y ser representante de la ISO en Bolivia. Pero hubo un tema de intereses económicos, derechos reservados y otros elementos que generó un problema entre el NORCA y entre el ministerio, lo cual generó que el ministerio ya no valide como obligatorias las normas del INNORCA hasta la fecha. La normativa con nombre NB por delante, que significa norma boliviana, son normas que están elaboradas por INNORCA, pero no son obligatorias en nuestro territorio nacional. ¿Por qué se recomiendan? Porque están adaptadas a las características de nuestro país. Por eso son importantes, pero no son obligatorias. ¿Cuál es la particularidad, sin embargo, cuando hablamos de seguridad en muchos de estos casos? De que las normas de INNORCA, al ser normas relacionadas al Instituto de Normalización representante de ISO en Bolivia, son normas que cuidan mucho la calidad de la información y las características que emplean en su normativa. Y si ustedes revisan la norma boliviana 510.002, van a ver un detalle muy minucioso de lo que es ruido ocupacional. Nuestra NTS 002 del 2000, perdón, la 510.001. Nuestra norma técnica de seguridad 002 que maneja ruido del 2017 es un Frankenstein de la norma boliviana del INNORCA. Se ha sacado algunos extractos y se ha generado la norma relacionada al ruido. Y lo mismo va a suceder en lo que es iluminación. En iluminación es mucho más triste porque en iluminación inclusive han quitado métodos
de monitoreo y solamente tenemos uno, que es el constante de salón, que lo van a conocer, que no es muy efectivo para diferentes áreas. Y eso es porque hay métodos que estaban sí considerados en lo que es la norma técnica, la norma boliviana de INORCA, pero que no forman parte de la norma técnica de seguridad del Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo para que se tenga un entendimiento total de todo lo que estamos manejando en temática ingenieril, porque es todo matemática, y no quiero que nos mecanicemos únicamente, es fusionar las normas, complementar con otras normativas y así obtener obviamente un margen de información y retroalimentación más sustancial. Pero repito, vamos a manejarlo como valoración inicial, las otras normas, y de lleno vamos a entrar después a la normativa boliviana porque es lo que tenemos que cumplir, ¿no? No sé si estamos aclarando entonces la situación, si se entendió lo que estamos considerando. Muy bien, perfecto. Doctor Luis, ¿todo claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Sigamos entonces. Y con esto vamos a terminar ya la sesión del día de hoy. El nivel de presión sonoro PIC, como les dije, no es un nivel de presión que la norma, la NTC te exija, pero en la NB sí estaba. ¿Qué es lo que maneja el nivel de presión sonoro PIC? Es el nivel de presión sonoro máximo durante un intervalo de tiempo establecido. Y este se mide en decibelios C, ¿ya? Ojo acá, pero este nivel de presión sonoro PIC no es ese nivel de presión sonoro máximo que tú podrías percibir, sino es el nivel de presión sonoro máximo que tú has logrado registrar, ¿ya? De esa onda sonora que estás evaluando en tu horario de trabajo. Puede que durante la jornada ha habido otros ruidos más elevados, pero el nivel de presión sonoro PIC es el que tú estás midiendo, el que estás registrando de la onda sonora que llegaste a registrar. ¿Para qué sirve este nivel de presión sonoro PIC? Es un manejo de referencia y es un término, es un valor de referencia importante, puesto que te permite evaluar y definir cuáles son los umbrales máximos que tu organización genera en la jornada laboral. Y también es un mecanismo de prevención superior, porque muchas empresas no solamente se basan en manejar los EPPs adecuados, sino lo que buscan es tratar de amortiguar el nivel de presión sonoro PIC al que podrías llegar en un determinado momento de la jornada laboral. Entonces, en estos casos te permite tener un nivel de prevención mucho más alto. Y es por eso que en muchas ocasiones se lo llega a medir. ¿Ok? Ahora aquí hay algunas cualidades cuando se mide este nivel de presión sonoro PIC. PIC porque es el PIC, el más alto, ¿ya? En situaciones donde no puedas captar simultáneamente este valor y existe la presencia de ruidos de impulso, recordemos que el ruido de impulso es ese ruido intempestivo, ¿ya? Entonces, como un criterio preventivo, la norma te dice que cuando obtengas ese nivel de impulso máximo, por ejemplo, de 110 decibelios A, hagas una segunda medición, teniendo como segunda medición el valor del NPS PIC en decibelios C, ¿ya? Es decir, si llegas a tener un ruido de impulso máximo de 110 decibelios A, cambia a decibelios C y registra el valor más alto. Y ese va a ser tu valor PIC. Y sobre ese valor tú puedes establecer medidas de prevención o criterios mucho más críticos para poder seleccionar y elegir los equipos de protección personal más óptimos. Bajo las características del análisis del nivel de presión sonoro PIC, te indica que bajo ningún motivo tú puedes permitir que tus trabajadores se expongan a valores mayores entre los 115 decibelios y 140 decibelios C, ¿ya? 115 en A y 140 en C. ¿Por qué existe esta diferencia de A y C bien marcada de 115 a 140? Y aquí hay un punto que me he olvidado comentarles, pero es bueno comentarles ahora. Lo que les dije, el decibelio A es ese umbral de audición que simula al oído humano. ¿Qué significa eso? Que nuestro oído humano, por mucho que quiera, no va
poder percibir sonidos muy altos. Una vez que generemos, no sé, nos sometamos a unos 120, 130, no lo vamos a percibir. Automáticamente vamos a ser objeto de dolor. Nos va a empezar a doler el oído, nos puede empezar a sangrar el oído, pero no lo vamos a llegar a percibir. No lo vamos a digerir, si valga el término. Por eso es que cuando medimos en decibelios A, al simular el umbral auditivo de nuestro oído, no llega a niveles muy altos el monitoreo en decibelios A. En cambio, si tú cambias tu equipo a decibelios C, les dije que va a registrar sonidos más altos. ¿Por qué? Porque manejas una amplitud mayor de percepción de ruido para el equipo. Eso significa que si tú te pones en un ambiente, sea cual sea, en el ambiente en el que estás, mides en este momento en decibelios A con tu sonómetro, supongamos que vas a registrar 80 decibelios A. Inmediatamente lo cambias a decibelios C y automáticamente se va a disparar el ruido. Vas a llegar a unos, qué sé yo, 99, 103, 104, porque aumentaste el umbral de amplitud, aumentaste la amplitud de recepción de ruido al cambiarlo de A a C. Eso significa que en un mismo ambiente, si mides en C, vas a medir más ruido. En cambio, si mides en MA, lo vas a resistir un poco más al equipo, como un oído humano, vuelvo a repetir. ¿Ok? Por eso te da esa variación, porque en decibelios C siempre vas a tener valores más elevados en tu monitoreo. Incluso algunos ingenieros han hecho chanchul alguna vez y lo he visto y han medido todo en decibelios C para que salgan muy altos los niveles de audición y puedan garantizar la compra de IPPs de mayor calidad para sus trabajadores. Una situación bien ortodoxa y peculiar y chistosa, pero pasa. ¿Ok? Hasta acá, colegas. ¿Todo entendido? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si todo Está bien, está doctor, gracias. perfecto. Si todo está en orden, entonces vamos a quedar acá por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles conmigo. No se olviden elaborar su trabajo número 2, por favor. ¿Ya? Las diapositivas también ya las tienen en plataforma. De hecho, ya tienen lo que vamos a ver parte del día miércoles también, porque la idea era avanzar un poco más. Pero bueno, los tiempos a veces te traicionan. Doctor Rafael, adelante, por favor. Perdón, Doc, ¿me repite hasta cuándo es lo que tenemos que subir? Lo tienen que subir hasta el día miércoles a las 7 de la noche. El Ya, trabajo es igual. Así que pueden repartirlo, pueden analizarlo de forma conjunta. No les va a tomar más de 10 minutos hacer el trabajo. Es muy, muy similar al caso que hicimos de María Ángeles, Dorotea y Marco. ¿Ok? De igual forma como el día de hoy, ingeniero, vamos a hacer como un debate, como una defensa de este trabajo, como el día de hoy, como hicimos hoy. Podemos retroalimentar. Voy a ver el tema de los tiempos y el avance que manejamos, porque si hoy día nos hemos tomado unos 40 minutos en hacer la retroalimentación, que obviamente es válida, pero si vamos a manejar ese tiempo amplio y hay mucha información que observar, lo vamos a poner en consulta. Tal vez yo puedo subir el conjunto de las respuestas que ustedes han manejado con respuestas obviamente mías relacionadas al caso, para que puedan retroalimentar sus trabajos y entrar de lleno en lo que es el avance. Eso lo vemos hasta la siguiente semana, cómo va la tendencia de tiempo. Gracias, ingeniero. Perfecto. ¿Alguna duda o consulta más que tengan? Muy bien. Si no hay consultas, colegas, quedamos acá. Que tengan muy buena noche, descansen muy bien. Conmigo nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles.